¿Alguna vez se te ha puesto roja la piel y te ha dado comezón cuando tu cuerpo toca algo de joyería artificial? ¿O has sentido que te falta la respiración cuando te pica una abeja, hormiga o cuando hueles el polen de las flores? ¿O bien se te ha tapado la garganta, se te ha puesto rojo el cuerpo, te han salido puntitos rojos por el cuerpo cuando tomas un medicamento? ¿O también has sentido que estornudas mucho cuando te toca respirar o estar en un lugar donde hay mucho polvo? Bueno, esto es causa de una sustancia llamada alergeno que provoca una alergia. Pero, ¿qué es un alergeno? Bueno, es una sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad en personas y animales susceptibles que han estado en contacto previamente con él. Crea una respuesta del sistema inmunitario que considera a los alergenos como extraños o peligrosos. Y esto es dado a que este es ajeno al organismo en el primer contacto. Y cuando esta se repite más de una vez, se dice que es una alergia. La mayoría de esos alergenos son proteínas ambientales frecuentes de productos animales y o sustancias que pueden modificar las proteínas propias. Ahora en sí, ¿qué es una alergia? Bueno, esta es una afección en la que el sistema inmunológico va a reaccionar de forma anormal frente a una sustancia extraña. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a hacerlo a través de los siguientes síntomas, que puede ser una gripe, tos o estornudos, lágrimas, escurrimiento nasal, también una anafilaxia, insuficiencia respiratoria, una disminución de la presión arterial, dolor estomacal o diarrea, una dermatitis atópica, el llamado rash o sarpullido. Todas estas pueden venir juntas o pueden presentarse 2 o 3 de estos síntomas, o bien no presentarse como tal todas, solamente una, y de igual manera seguir afectando al organismo. Está reaccionando de una manera anormal hacia cualquier cosa, hacia cualquier sustancia o partícula que se encuentra en nuestro alrededor y que en un estado normal inmunológico no debería de causar una reacción tan brusca como puede ser la anafilaxia, la insuficiencia respiratoria o la dermatitis atópica. Pero en este estado llamado alergia se presenta, ya que es una reacción de hipersensibilidad abrupta e inmediata que afecta al organismo donde se está tratando de trabajar al alergeno. En el área de medicina clínica, estas reacciones inmunológicas se llaman alergia o atopía, y las enfermedades asociadas se llaman alérgicas, atópicas o de hipersensibilidad inmediata. En el área de inmunología, el término hipersensibilidad inmediata se utiliza con frecuencia para descubrir las reacciones inmunológicas de fase inmediata y de fase tardía combinadas. Entonces, la alergia o atopía es igual a una hipersensibilidad, es una reacción exagerada frente a un organismo o alergeno en este caso. Y a esto, que es hipersensibilidad, se encarga o es estudiada por un área específica de la ciencia llamada inmunotoxicología, que es la rama científica que va a estudiar 3 tipos de procesos patológicos: los procesos de inmunosupresión o inmunodepresión, las reacciones inmunitarias por sensibilidad adquirida en el contacto o sustancias químicas, ya sean orgánicas o inorgánicas, o sustancias biológicas en el para hipersensibilidad, y también estudia los fenómenos de autoinmunidad. Los alergenos son iguales a los antígenos o xenobióticos. Un antígeno es cualquier sustancia que haga que el cuerpo produzca una respuesta inmunitaria contra ella, y un xenobiótico va a ser una sustancia extraña al individuo, la cual lleva procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. En cada uno de estos pasos va a experimentar numerosas transformaciones bioquímicas. La llegada de un antígeno o apteno a un individuo con anticuerpos de dicho producto puede producir 2 tipos de reacciones: una respuesta de tipo inmediata, y esta puede aparecer y desaparecer pronto, o también puede ser de carácter alérgico y no alérgico, y una respuesta de tipo retardada,
que se presenta horas después del contacto y persiste durante varios días. En términos de inmunotoxicología, los xenobióticos tienen formas distintas de actuar. La primera, el principal objetivo del xenobiótico es el sistema inmunitario, desde órganos hasta células periféricas, teniendo como función normal, puede resultar aumentada o disminuida. La segunda, el xenobiótico actúa como antígeno o como apteno, desencadenando lo que se conoce como alergia o hipersensibilidad. Tercero, la tercera manera de actuar es cuando el xenobiótico lesiona un órgano, el cual produce y libera moléculas propias del individuo y que actúan como antígenos capaces de desencadenar una posterior respuesta inmunitaria contra ellas. El sistema inmunitario va a ser un sistema repartido por todo el organismo y está constituido por órganos y por células periféricas. Tenemos al timo, el vaso, los vasos linfáticos, el ganglio linfático, la médula ósea. Aquí, en todo vamos a encontrar a las células periféricas que se difunden a todos los tejidos a través del flujo sanguíneo y regresan por el sistema vascular propio, que va a ser el sistema linfático. Mientras que las células blancas o los leucocitos que circulan por la sangre derivan de células madres y se extienden en la médula ósea. El sistema inmunológico tiene como una de sus funciones la defensa de organismos mediante la identificación de estructuras propias y detección de extrañas. Aquí tenemos a los macrófagos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células NK, mastocitos, células dendríticas, linfocitos y monocitos. Enfocaremos más en los linfocitos. Para este caso, iniciamos con el linfocito T, que no va a liberar anticuerpos al medio, más bien va a ser un mediador y actúa para estimular o reprimir la actuación de los linfocitos B. Esto como parte de la inmunidad tisular, mientras que el linfocito B, una vez que sea estimulado por el linfocito T, se va a diferenciar en células plasmáticas para síntesis y liberación de anticuerpos, esto a través de la inmunidad humoral. Ahora se va a explicar el proceso que lleva a cabo un antígeno o un xenobiótico. De forma general, tenemos que si el antígeno o el xenobiótico es ingerido o es administrado por la vía gastrointestinal, una vez que haya pasado por la acidez del estómago, pasará a lo que es el intestino delgado y ahí es donde será absorbido hacia el hígado. En el hígado sufrirá una serie de modificaciones o una biotransformación en la cual el metabolito completo puede pasar a torrente sanguíneo. Entonces, una vez en torrente sanguíneo, ese se puede distribuir hacia los órganos. En este caso tenemos pulmones, tenemos el cerebro, tenemos el órgano tejido adiposo, músculos, huesos y lo que es el riñón. Recordemos que también hay otros órganos que componen a nuestro organismo, pero pues esos son los mayormente principales. Entonces, cuando el xenobiótico pasa por pH ácido del estómago, ese será absorbido hacia el hígado, se biotransforma o si sobrevive a la biotransformación, ese será distribuido a todos los órganos y de ahí tiene que ser eliminado por la vía de la orina. Esa es una forma. Ahora tenemos otra forma de administración que es por la vía de los pulmones o la vía aérea, en la cual si la persona es expuesta al agente xenobiótico o al antígeno de forma respiratoria, pues será distribuido hacia el corazón y pasará a lo que es a los órganos que es el cerebro, al tejido adiposo, a músculo, a hueso. Una vez que el xenobiótico entra a torrente sanguíneo, ese será distribuido a todos los tejidos y órganos que se encuentran en el organismo. Una vez que llegue al riñón, puede ya sea ser excretado por la orina o también puede pasar lo que es al hígado, se biotransforma y es eliminado por medio de las heces fecales. También tenemos la otra forma de exposición que viene siendo por la forma de intravenosa o por inyección, por decirlo así. Cuando uno es inyectado
o cuando es expuesto por piel, si el agente xenobiótico o antígeno entra por la vía cutánea o dérmica, este puede ser distribuido directamente a torrente sanguíneo y de ahí ser distribuido a lo que es a los órganos como cerebro, tejido adiposo, huesos y a su vez a la eliminación. De igual forma puede ser eliminado ya sea por medio de la orina o que pase a lo que es a hígado, y en hígado puede ser biotransformado y excretado por las heces, o de igual forma puede ser excretado por la orina. Entonces, como se mencionó anteriormente, la primera forma de actuar del xenobiótico es con la evaluación de la respuesta que tiene el xenobiótico con el sistema inmunitario. En este caso abarca desde órganos hasta células periféricas, teniendo como función normal que puede resultar ser aumentada o disminuida. Cuando un xenobiótico actúa de esta forma o tiene esta función de aumentar o disminuir el sistema inmunitario, a eso se le conoce como un xenobiótico modulador. Entonces tenemos que el sistema inmunitario aumentado es igual a la inmunoestimulación. Entonces, un xenobiótico que aumente la proliferación de las células o induzca la proliferación de las células sin estimulación de anticuerpos o con estimulación de anticuerpos, pues se le conoce como un inmunoestimulador. Entonces, tenemos como un ejemplo a la isocina acetobenimepranol, el cual pues actúa como un inmunoestimulador. Y de igual forma tenemos a los probióticos. Sabemos que las bacterias en sí son inmunógenos, es decir, toda la bacteria, todo la estructura de la bacteria es un inmunógeno porque contiene péptidos, tiene antígenos, el cual hace que esos antígenos, cuando actúan con el sistema inmunitario, hace que se estimule. Y tenemos la otra contraparte de la inmunoestimulación. También tenemos que cuando el sistema inmunitario se ve disminuido, se le conoce como inmunosupresor o inmunosuprimido. Entonces, si un agente xenobiótico induce o elimina la población de las células, o impida su maduración, o inhiba directamente a los anticuerpos, pues se le conoce como un inmunosupresor o un inmunodepresivo. Un ejemplo como la ciclosporina, la cual pues es un medicamento que se le da a los pacientes que han tenido un trasplante de órgano, y pues como el órgano que fue trasplantado no es idéntico al que estaba originalmente, entonces el sistema inmunitario lo va a reconocer como un agente externo, y pues para evitar que el sistema inmunitario de la persona destruya el órgano, pues se le recomienda esos medicamentos para inmunosuprimir a las células blancas, es decir, evitar que maduren o que haya una alta concentración de células blancas. También tenemos al plomo. El plomo en su estado iónico actúa como un inmunosupresor por el hecho que inhibe el crecimiento de las células blancas. También otro inmunosupresor tenemos a lo que es el mercurio metilado. Cuando el mercurio está metilado, este actúa como un inmunosupresor y pues inhibe el crecimiento de las células, y aparte inhibe lo que es el diferenciamiento de estas. También tenemos por la parte de la industria agropecuaria pues los pesticidas. Tenemos la famosa molécula DDT. En un momento era muy utilizada por la industria agropecuaria, y pues esta fue prohibida ahí por los años 90 en Estados Unidos y aquí en México en los 2000. Aparte de otros efectos que producía, también inmunosuprimía lo que era a las células blancas. Actualmente pesticidas con glifosato también tienen
esta capacidad de inmunosuprimir. La segunda forma de actuar del xenobiótico es como antígeno o como un apteno. De esta forma, el xenobiótico desencadena la respuesta inmunológica, a lo cual nosotros conocemos como alergia o hipersensibilidad. Anteriormente hablamos que el xenobiótico actuaba como un inmunomodulador porque provocaba inmunosupresión o inmunodepresión, o a su vez también provocaba lo que era inmunoestimulación. Ahora lo que hace el xenobiótico es crear o hacer respuesta inmunológica. La hipersensibilidad se divide en 3 fases. Tenemos lo que es el reconocimiento del xenobiótico, respuesta de efectores y reacción antígeno-anticuerpo y producción de efectos. Tenemos que el xenobiótico puede actuar directamente como un antígeno, o decir una macromolécula. Sabemos que las macromoléculas vienen siendo proteínas, lípidos, azúcares, o mejor dicho, glucósidos de forma polimérica, y a su vez ADN y ARN. O también puede actuar como un apteno, es decir, como las micromoléculas. Tenemos que un apteno es una sustancia o sustancias, por decirlo así, de bajo peso molecular, o sea, una micromolécula que puede terminar uniéndose covalentemente a una proteína del individuo. Es decir, la micromolécula se va a unir a una proteína y va a formar un complejo proteico, el cual pues al tener otra conformación espacial, el sistema inmunitario va a reconocer esa proteína como extraña, y eso va a desencadenar una respuesta inmunológica hacia dicha proteína. Ejemplos de micromoléculas vienen siendo los metales pesados como el níquel, cobre, cromo, selenio, mercurio, zinc, arsénico y plomo. Esos metales pesados, al unirse covalentemente a macromoléculas, pues van a generar lo que son complejos proteicos, y pues el sistema inmunitario lo va a conocer como extraño. Otro ejemplo también son los medicamentos, los cuales pues al unirse a proteínas van a modificar espacialmente la proteína, y pues el sistema inmunitario lo va a reconocer como extraño y pues va a producir anticuerpos para eso. Es por ello que hay medicamentos que producen alergia. También tenemos lo que es el polvo, las partículas ultra finas del polvo. Estas pues terminan uniéndose a las moléculas proteicas y pues van a formar complejos proteicos. Que si la molécula actúa como un antígeno proteico o como una macromolécula, pues lo que va a suceder es que al entrar tejido celular, pues las células especializadas, respuesta inmune especializadas, van a venir, en este caso el macrófago, reconocerá a este antígeno proteico o esta macromolécula y la va a fagocitar. La fagocita, la digiere y expulsa trazas de esta proteína o antígeno proteico macromolécula. A esas trazas la vamos a llamar péptidos, a la cual va a venir otra célula especializada, que es la célula dendrítica, digiere estos péptidos y lo presenta ante el linfocito T. A eso se le llama presentación antígeno-anticuerpo. Una vez que haya sucedido esta presentación, el linfocito T se activa, y una vez activado, este activa al linfocito B, convirtiéndolo en célula plasmática, la cual va a liberar lo que son los anticuerpos para que la célula dendrítica le presentó al linfocito T. Ahora bien, si el que genera respuesta inmunológica es un antígeno no proteico, mejor dicho, un xenobiótico o una micromolécula, al entrar a tejido celular, el macrófago no va a poder reconocer a esta micromolécula porque no tiene receptores a los cuales reconozca
a la micromolécula como tal. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que el macrófago reconozca la micromolécula? Como mencionamos, tiene que formarse el complejo proteico, que es el apteno, y de esta forma el macrófago digiere el apteno, lo digiere y pues expulsa los péptidos. Estos residuos o péptidos lo consume la célula dendrítica, lo presenta en su membrana celular de linfocito T. El linfocito T se activa y este viene y activa lo que es al linfocito B, que lo diferencia de célula plasmática y produce los anticuerpos. Linfocito T. Este produce mediadores de inmunidad celular como factores activadores de macrófagos, patógenos estimulantes y factores sensibilizantes de otros linfocitos, factores que aumentan la permeabilidad cutánea y del endotelio vascular. El linfocito T estimulado se transforma en mastocitos, el cual libera citocinas que lesiona diferentes células, factores quimiostáticos que atraen a neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y macrófagos en zonas con inflamación. El linfocito B. El linfocito B estimulado se transforma en células plasmáticas o plasmatocitos. El plasmatocito sintetiza por separado 5 glicoproteínas conocidas como inmunoglobulinas o conocidas como anticuerpos IgA, IgE, IgD, IgM. Hipersensibilidad. Existen 4 tipos. La primera es la inmediata o anafiláctica. La número 2 es aquella citotóxica. La hipersensibilidad número 3 es aquella del complejo inmunitario. Y por último tenemos la hipersensibilidad 4, que es la retardada. En la hipersensibilidad inmediata o anafiláctica, el plasmastocito libera anticuerpos IgE y a veces IgG. Estos se fijan en la superficie de las células cebadas y cuando tienen contacto con el antígeno provocan la liberación de mediadores que se almacenan en los gránulos de los mastocitos, como son la histamina, serotonina y factores quimiotácticos de sinapsis. También podemos encontrar factores quimiotácticos de neutrófilos y diversas enzimas, así como la heparina. Cuando los mediadores no son originarios por el organismo propio, sino que el individuo directamente por medio de alimentos, medicamentos o bebidas que contengan o liberen estos mediadores, se le conoce como pseudoalergia. Otro mecanismo por el cual se produce la reacción aguda, conocida como shock anafiláctico o anafilaxia, consiste en la fijación del xenobiótico con la proteína C3 de la cascada del complemento, lo que reaccionan con los mastocitos que liberan los mediadores. La hipersensibilidad número 2 citotóxica, los anticuerpos generan IgG, IgM y reaccionan con antígenos unidos a ciertas células, eritrocitos, plaquetas y leucocitos, y activan la cascada de complemento por medio de la vía clásica, lo que produce la lisis de la célula. La hipersensibilidad número 3 del complejo inmunitario. La unión del antígeno-anticuerpo forman inmunocomplejos inmunitarios formados por el antígeno y los anticuerpos IgE o IgG, con la colaboración de las citocinas, que son inmunoglobulinas IgG o IgM. Estos inmunocomplejos provocan la citólisis y la obstrucción de pequeños vasos, en especial en los que se reside el glomérulo renal, o sea, el riñón. La hipersensibilidad número 4, retardado celular. Las células hipersensibilizadas son lesionadas por el antígeno liberando anticuerpos no combinados, los cuales atraen a macrófagos y leucocitos. Las células dañadas segregan toxinas para otros tejidos, en la que se produce inflamación y citólisis, llegando a necrosis local o shock sistémico. El xenobiótico lesiona un órgano, el cual produce o libera moléculas propias del individuo, que actúan como antígenos capaces de desencadenar una posterior respuesta inmunitaria contra ellos. Este mecanismo engloba procesos conocidos como autoinmunitarios y hay numerosas sustancias de muy diversas estructuras químicas que lo pueden desencadenar. Por ejemplo, serían los medicamentos. Estas sustancias que inducen o exacerban enfermedades autoinmunitarias en individuos susceptibles suelen tener un bajo peso molecular entre los 100 y 500 Dalton. Mayormente no se consideran inmunógenos puesto que las moléculas de estos son de 10.000 Dalton. Diversas estructuras generalmente son compuestos heterocíclicos y o contienen mínimo un anillo aromático, sin embargo no son prescindibles. En los pacientes autoinmunes se encuentran anticuerpos contra los distintos sitios constituyentes en diferentes células. Unas manifiestan localmente peor, otras son sistemáticas o generalizadas, como lupus erythematosus
reumatoidismo artroso, artritis reumatoides, esclerodermia, glomerulonefritis, neuropatías, vasculitis y displasias sanguíneas, entre muchas otras.